Padre, te quiero pedir que nos ayudes a meditar tu palabra. Y te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú nos amas, nos aconsejas, nos guías. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 8. Perdón, Hechos 6, les dije 8, es Hechos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien, vamos a meditar la importancia de mantenernos atentos a nuestras prioridades. Estaba hablando con un hombre que conocí hace 2 días y me dejó impactado. Es un misionero coreano y ese hombre llegó a ser, él se crió en Brasil, luego vivió 25 años en Paraguay y habla perfecto español, obviamente. Allí hizo sus estudios y él llegó a ser, historia larga corta, llegó a ser el cirujano neonatólogo más importante de Paraguay. Y su pasión por servir al Señor de esa manera es increíble. Se le nota la pasión, la conserva. Y cuenta una historia increíble de su llamamiento, como un día, de ser el hombre tan hábil para hacer esas operaciones, de repente dice: se me murieron 2 pacientes, 2 niños, en operaciones bien sencillas, y comencé yo a darme cuenta de la importancia de depender más del Señor. Después le llamó una amiga suya, pediatra, y le dijo: necesito que vengas a valorar el cuadro de un bebé que no acierto. Él cogió su carro lujoso, se fue ahí en la ciudad donde vivía en Paraguay. Llega en la madrugada, no le tomó más que 10 minutos hacer la valoración y decir: este niño no necesita operación. Sale con medicina y un tratamiento. Y en lo que él regresó por su auto e irse a casa, le habían robado su auto de lujo. Eso le pasó como en una semana. Y de repente todos los ahorros que él tenía y en el perfil del trabajo que tenía, me dice él, me iba demasiado bien. Los ahorros los metió a un banco y resulta que dieron la noticia que ese banco iba a quebrar. Pero él, un hombre tan apasionado en lo que hacía, que él se estaba acordando que toda su pequeña o mediana fortuna, no lo sé, lo tenía en ese banco, pero estaba operando ese día a un niño, 2 niños, 3 niños, y dijo: saliendo de aquí voy, y cuando él llegó, el banco había desaparecido. Y todos los ahorros de toda su vida, de su carrera profesional, se quedó sin un centavo. Le habían robado su auto, le habían asaltado en su casa y se le habían muerto pacientes. Y no le quedó alternativa más que doblar sus rodillas y decirle: Señor, a ver, ¿de qué se trata esto? Y le dijo el Señor: quiero que me sirvas. Historia larga corta, terminó siendo un misionero en un hospital en China, en la ciudad contigua a una de las de Corea del Norte. Y él llegó ahí y dice: bueno, por lo menos voy a servir al Señor.
operando niños, que es mi pasión. Y en 6 años que estuvo ahí, no operó a ningún niño. Porque al último, dice, necesitaban operación, pero no tenía el material quirúrgico necesario y pues no iba a arriesgarme yo y no operó a nadie. Y dice, y hasta hoy día me decía el hermano, mi pasión es operar niños, es mi máxima pasión. Y dice, y en 12 años no he operado un niño. Y cuando él estaba deprimido 6 años en la misión ahí en la frontera con Corea del Norte, él le dijo, Señor, ¿por qué me has traído aquí? No puedo operar a nadie. Cuando nos prometen un buen quirófano, quien lo promete de repente ya no hablo bien el idioma aquí, no puedo hablar con nadie, no puedo operar a nadie. Y él estaba en una frustración terrible. Y el Señor le dijo, has estado tan ocupado, eres tan brillante en lo que haces, eras tan brillante en lo que haces, yo te lo di. Y dice, y si me glorificaste haciendo esto, reconociendo que yo te lo di. Dice, pero te amo tanto, me gustan los tiempos de comunión contigo, que yo te traje 6 años a que guardaras silencio, porque simplemente quiero estar contigo. Y el hermano me lo contaba llorando. Y yo dije, o sea que usted como Zacarías lo dejó mudo 6 años. Dice, sí, no sabía el idioma, no podía operar, me la pasaba orando en comunión y de repente curando algunas raspaduras de alguien ahí cercano en la comunidad. Al último no podía hacer nada, no podía predicar el evangelio, porque si lo predicaba me habrían de encarcelar también. Y me quedé 6 años fortaleciendo mi comunión con Dios. Obviamente se le nota al hombre. Y hace 2 noches que hablaba con él me decía, tengo una debilidad, y la debilidad es mi vida de oración. Yo lo escuchaba y al contarme todo con el tiempo que invertía, dice, pero me esfuerzo, escuchen muy bien, me esfuerzo por guardar el orden de mis prioridades, mi comunión con el Señor. Y yo pensaba y me hizo meditar unas horas él, lo frágil que soy yo también. Yo soy un hombre que a esta altura en mi vida tengo súper bien definidos cuáles son mis prioridades. Lo tengo muy claro. No tienes que ser viejo como yo para entender rápido cuáles son tus prioridades. Pero al último, entender nuestras prioridades no significa que estamos navegando y custodiando bien, atender nuestras prioridades. Ahora, yo noté también algo, me hizo pensar este hombre con toda su sinceridad. Yo también soy un hombre bien frágil que aunque entiendo mis prioridades, a veces violento muy rápido el no mantenerme en ellas. Y cuando no mantengo mis prioridades, me meto en problemas. Y algo que yo he admirado mucho, el pasaje que leímos, que los apóstoles, creció el número de los discípulos, se sentían desatendidos algunos ahí, las viudas de los griegos, había una pugna ahí. Y uno de los discípulos dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Y él dice, vamos a poner hombres llenos del Espíritu Santo, busquen, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. En 2 versículos ellos se dan cuenta que no pueden descuidar su prioridad. Y simplemente en esta tarde tenemos nosotros que recordar que es un acto de adoración delante de Dios mantenernos en nuestra prioridad. Y todos tenemos un orden de prioridades. Yo creo que todos coincidimos que nuestra prioridad primera es ministrar al Señor, mantenernos en el Señor, y es súper difícil. A lo mejor eres frágil como yo, a lo mejor te ha dado más fortaleza, pero al último las prioridades. Cuando vamos al libro de Nehemías,
Acompáñame a Nehemías. En el capítulo 6. Nehemías, ¿se acuerdan que estaba edificando el muro? Y tenía un montón de enemigos que estaban detrás de él. Y dice en el versículo 2: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Miren la respuesta de Nehemías, siempre me ha impactado. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Era un espíritu de insistencia, de perturbarle en sus prioridades. Sí. Ahora, si todos queremos jugar el juego sucio de condenarnos porque no obedecemos a atender nuestras prioridades, automáticamente nos lo proponemos y en 30 segundos entramos en modo condenación aquí. Y yo les precedo a todos. No, pero la meta no es que nosotros terminemos diciendo: oh, soy pecador, no he guardado, Padre Celestial, la prioridad. Oh, no. Simplemente la meta que yo tengo, que me pidió el Señor, es que nosotros volvamos a valorar el poder de guardar nuestra prioridad y lo que se deriva de ahí. La fortaleza espiritual se deriva de mantenernos atentos en guardar nuestras prioridades. Cuando guardamos nuestras prioridades, mantenemos una fiereza espiritual, mantenemos estructura espiritual. Yo al principio, cuando conocí a mi pastor, a Vincent Fernández, me acuerdo que una vez le fui la primera vez que fui a visitarle su casa, él vive en Francia, yo me metí a su estudio y vi un montón de libretas. Pero cuando hablo un montón, 40, 50, no lo sé, no estoy exagerando. Yo cogí cada una de las libretas y notaba que en sus apuntes, en la parte posterior derecha, ponía un número. Y nunca bajaba ese número de 6. De 6 a 10, unas tenían 11, de 6 a 10. Y yo le pregunté a él qué significa ese número y nunca me dijo. Y yo fui con su esposa, le dije: ¿qué significa eso? Dice: son las horas que medita y que ora todos los días. Y dije: ¿6 horas? Y sí. Y las veces que viene para México, tiene viniendo casi 20 años, él se hospeda en casa, no quiere ir a un hotel. Se hospeda en casa y cada vez que yo lo veo ahí, diario, aunque vaya llegando de viaje, diario está desde las 5 de la mañana de pie leyendo y orando. Pero no lo hace, simplemente es una disciplina que él tiene, porque tiene orden en sus prioridades. Ahora, para mí es un don sobrenatural eso, ¿sí? Al principio a mí me causaba condenación, ¿sí? Pero al último yo soy de esos que Jesús, si yo hubiera estado con Jesús en Getsemaní y a mí me llama: ven, ayúdame a orar, tan siquiera una hora. Yo siempre que leo ese pasaje, yo nunca critico a los que se quedaron dormidos. O sea, yo nunca digo: esos desgraciados debieron orar con Jesús, pero eran unos desgraciados, se durmieron, malditos. Por eso ahí está la raíz de su negación, que no buscaron a Dios, que no, tranquilo. Sí, yo los veo y yo digo: es que yo si ellos no pudieron velar una hora, a ellos por lo menos los llamó Jesús, porque les dio como candidatos a aguantar una hora. A mí ni me hubiera llamado. Pero al último,
Dios es bueno y yo he aprendido, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo qué importante es guardar concentración con la ayuda del Espíritu Santo sobre asuntos prioritarios. La mayoría de las broncas que yo he tenido en mi vida, que se desbaratan muchos proyectos de Dios que sabía sobre mi vida, tienen que ver en el descuido de guardar mis prioridades. Y yo admiro muchísimo el pasaje que leímos en Hechos. Dice, no es justo que nosotros nos distraigamos en no de estos menesteres. Eran subjetivos, pero ellos mantenían la objetividad. Lo importante es, nos vamos a mantener en la oración, en la palabra, y nos muestran de dónde venía la fuente de toda la eficacia apostólica que tenían. Entonces también Nehemías le dijeron, ven con nosotros, y su respuesta, no puedo ir. Digan conmigo, no puedo ir. Yo soy bien débil, que cuando a veces a mí me gustan los amigos, y yo me he fijado que muchas veces cuando me dicen, oye, esto me invitan y saben por dónde llegarme y saben las cosas que me gustan, y bien difícil, y para mí es bien difícil negarme a ir, súper difícil, ¿sí? Y yo creo que Nehemías tenía las cosas tan claras, que tenía una talla espiritual tal, una disciplina, que contestaba, no puedo ir. Hay veces que hay que decirle a las cosas que nos sacan de lo importante, no puedo ir. No puedo ir, simplemente no puedo ir, porque cesaría la obra. Estoy cuidando con disciplina la prioridad que me corresponde. Cuando vamos a Primero de Reyes, capítulo 20. A mí siempre me ha hablado el Señor y primero, estoy en Segundo de Reyes, no les digo. El capítulo es súper largo, valdría la pena leerlo todo, pero no nos da tiempo. Trata de el rey Acab. El rey Acab era un rey distraído. Era el esposo de Jezabel. Es uno de los reyes, cada vez que digo esto, que a mí yo aprendo mucho de ese hombre. Solo aprendo una cosa que tengo que hacer, pero siempre Dios me habla con él las cosas que no debo hacer, de las cuales debo cuidarme, porque las cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y yo recuerdo, y vamos leyendo aquí, que este hombre vino, el rey Ben-Hadad lo desafió, y en este desafío sencillamente los ancianos le dicen, confróntalo, y él va a la guerra. Y del versículo 13 hasta el versículo 16 obtiene una victoria increíble. Luego hasta el 21, ni lo quiero leer, simplemente hay una victoria para llegar al punto, pero quiero parafrasear el contexto. Cuando tiene una gran victoria, el 21 sí vale la pena leerlo. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Este versículo sencillamente nos da a entender la gran victoria que el Señor le dio. Versículo 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Lo podemos leer me gustaría que lo leyéramos, ese mismo versículo en la NBI. Si me lo ponen por favor en la NBI. Me ha impactado siempre cuando lo leemos en la NBI. Dice así, miren. Dice así en la NBI. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo,
no se duerma usted en sus laureles. Trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Ya le había dado una victoria al Señor, una victoria que simplemente el Señor dijo: se la voy a dar. Era un distraído, era un loco Acab, pero llega el profeta y le dice: el año que viene otra vez vas a tener guerra. Traza un buen plan, no te duermas en tus laureles. Y el versículo 23, miren lo que dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Cuando Dios escuchó esto, escuchen muy bien, cuando Dios oyó esto, Dios dice: ¿de veras ellos creen que yo solo doy victorias en estas zonas? Y Dios escucha eso. Dios se enoja tanto del desafío de sus enemigos que se hace otra guerra y termina Dios dándole una gran victoria a Acab. Y cuando vamos llegando al versículo 31, ya que tienen esa gran victoria, entonces sus siervos les dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió, ¿qué respondió Acab? Si vive aún mi hermano es. A ver, ¿cómo se atreve a decirle a quien le había amenazado de muerte y le dice: voy a destruir tu vida, tu casa? Le dice: eres mi carnal, eres mi hermano. El tema es que aquí vemos otra vez otro disfraz. Se disfrazaron de... Pero vamos al 33. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id, traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en su carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, y como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él, y digan conmigo: le dejó ir. Más fuerte: le dejó ir. Estaba distraído. Dice el 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: descalábrame. Mas el otro no quiso hacerlo. Él le dijo: por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Otro disfraz. Es que estoy estudiando sobre los disfraces. Se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas, y le dijo: así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Vaya enseñanza. A Acab se le dio una instrucción: dentro de un año va a venir el rey
prepárate, trázate un plan, no te duermas en tus laureles. No lo hace, pero Dios le vuelve a dar una victoria y ahora viene, se hace compadre de quien debió de haber finiquitado y matado, dio concesiones y el profeta se disfraza y le aplica la misma que le hizo Natán a David con la parábola de la oveja. Entonces cuando le dice, tengo un prisionero de guerra aquí a mi lado y me encargaron que no lo soltara y que no lo descuidara, pero cuando estaba ocupado en otro asunto desapareció, y ahora ¿qué va a suceder? Y el mismo rey le dice, pues tú mismo has declarado tu sentencia. ¿Vas a pagar con tu vida o vas a pagar con una lana que en toda tu vida no vas a poder juntar? Y le dice, pues ese eres tú, profeta. El profeta dice, ese eres tú, rey. Pero la clave es el versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa. ¿Qué cosa se le encargó solamente? Él mismo lo dijo. Me dijeron que me ocupara de este hombre que tengo aquí, pero yo me estaba ocupando de otra cosa. La otra cosa, hago una pregunta, ¿se la encargaron? No. Y cuando se ocupó de una y otra cosa, vino su fracaso. No supo cuidar la prioridad. Y después de todo este rollo quiero llegar a este asunto. Identifica lo que Dios te ha pedido a ti. Identifica lo que Dios demanda de ti. Identifica y quédate con la tarea que Dios te pidió. No vayas a buscar otra tarea que Dios no te asignó. Quédate en la tarea que el Señor te dio. No te muevas de ahí. Cuando nos distraemos de otra tarea que ni fuimos asignados a ella, ¿sabes cuál es la raíz de todo ello? Que no tenemos una identidad bien firme en lo que el Señor nos dio. ¿Sí? ¿No te ha pasado alguna vez que se te ha antojado ser quien no te llamó Dios a ser? ¿Alguien ha cometido ese pecado o soy el único desgraciado aquí? Y sencillamente tenemos que valorar lo que el Señor nos llamó a hacer. Quédate allí. Y cuando no entendemos las asignaturas que el Señor nos da, podemos meternos en una y en otra cosa. Nehemías era un tipo que tenía claras las cosas. Le decían, ven para acá. Y él decía, no puedo ir, porque si yo voy a abandonar este trabajo que me fue dado, y no conviene que yo me distraiga. Y dice, y enviaron así hasta 4 veces, pero yo respondí lo mismo. Y a lo que te quiero animar es, primeramente, la tarea que el Señor te dio, quédate ahí. ¿Podemos nosotros valorar, admirar la tarea de los demás? Por supuesto que sí. Cuando nosotros no valoramos la tarea que nos fue dada, viviremos siempre ineficaces en esa tarea, buscando cómo me promuevo para ser alguien o algo que Dios no me llamó a ser. Yo amo muchísimo. Ahora que fui a ese lugar, que estuve 2 días en Comitán, conocí más o menos a 20 o 25 coreanos que han dado su vida en un colegio, en una escuela, para cuidar a 320, ahora 320 jovencitos que se suben a la sierra pobre en Chiapas. Traen a esos niños, le piden permiso a sus papás y le dicen, ¿quieres que tu hijo estudie? Y dicen, sí, me lo puedes confiar. Toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa, yo le doy alimento, yo le doy escuela, yo le enseño a hablar inglés, yo cuido de ellos. Y cuando yo veo unos coreanitos ahí que tienen 15 años dedicándose
a cuidar niños. Uno de ellos, a nosotros hicimos relación porque 50 jóvenes de bachillerato que desde que estaban niños ahí fueron a México, hicieron examen en la UNAM, todos pasaron, todos pasan a la primera. Tienen un nivel impresionante. Y a esos el señor Lee, porque todos los coreanos se apellidan Lee, él me dice: te los encargo. Y él me pidió: ven para que veas lo que hacemos. Y yo atendí a eso. Pero él me encargó a esos muchachos. Yo a la vez delegué a alguien ahí, porque dice: a mí no me importa, algunos se me desbalagan, pero no me importa que sean hijos de cristianos. Me conoce, dice: mi tarea es amarles y que la fragancia de Cristo que está en mí, si ven a Cristo, si los puedo marcar con el amor de Cristo a través de lo que yo hago, ese hombre, toda su fortuna, absolutamente toda su fortuna, la cedió y tiene ese centro impresionante ahí. Pero me impresiona ver que aquellos se quedan haciendo, son misioneros. Uno de ellos es misionero para trasladar a los niños en las rutas que va por ellos. Y él le digo: ¿qué haces aquí? Dice: Dios me llamó a darle mantenimiento a los autobuses. Soy un misionero de darle mantenimiento a los autobuses. Pero te lo dicen con una alegría. Él fue a recogerme, nos llevó hasta allá, nos atendió con un amor. Estaba yo asfixiado de amor. Cuando me dejó ayer en la mañana en el aeropuerto, sentí el amor de Cristo de una manera impresionante. Yo digo: ¿qué tienen estos? Y de ahí es que nació esta meditación, la retomé. Están ocupados en una cosa, no se mueven de ahí. De allí no se mueven. Hay una misionera ahí coreana que su trabajo es hacer la comida a los niños. Dios la llamó, vino profesionista y viene y se ha dedicado toda la vida a darle. Yo sé que en esta iglesia, con toda la labor que hacen, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Me estoy predicando en un espejo, me estoy recordando las cosas. Pero si en esto te anima, mantente en la tarea que estás haciendo. No anheles la tarea que no te fue dada. Mantente ahí en lo que estás. Yo me voy a mantener en lo que estoy, en donde estoy. A mí el Señor nos llamó a pastorear esa zona de la ciudad. De allí me quedo, de ahí no me muevo. Allí voy a disfrutar, allí me voy a quedar. Si el Señor me pide otro asunto, está bien, pero no creo que me lo pida. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, yo tengo 20 años viajando en promedio 3 veces al año a España. Es una nación que yo la tengo metida en mi corazón. Yo conozco la cultura de España y a los españoles bien, muy bien. Y yo me acuerdo que hace años yo le dije: Señor, yo de veras me vengo a España de misionero. Hablé con mi pastor en ese tiempo era el hermano Víctor, y me dice: oramos 15 días, chica. Y me llama a los 15 días y me dice: Dios me habló, no te vas a España. Quédate, vas, vienes y Dios te va a usar. Recibí esa palabra y ¿sabes qué hice? Yo no doblé mis rodillas y le reclamé al Señor. Yo dije: me quedo aquí. Aquí voy a fructificar. Aquí Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y me dio permiso de ir y venir. Entonces la oportunidad que tengo, voy, vengo y se acabó. Y me deleito en ello. Pero yo no me puedo distraer. Tengo que regresar a mis prioridades. Tengo que amar la tarea que Dios me dio. Quédate ahí. Hay muchos que son bien pilas y qué más, y yo aquí, y yo acá. No, yo lo hago.
quédate lo que se te pidió, allí quédate. A servir mesas, sirve mesas y contento. Te dieron una tarea para hacer una clase en escuela dominical, ayudar a visitar a los enfermos, quédate ahí, disfrútalo. No es que yo siento que hay cosas más fregonas, más picudas para hacer en el reino. Yo no estoy llamado a solo estas cosas. Cuidado cuando dices solo estas cosas, porque la raíz de este hombre que se ocupó en una y en otra cosa es que la cosa que se le dio la menospreció y dijo solo esta cosa. La sola cosa que Jesús te ha dado es la cosa más preciosa, es la tarea más preciosa. Síguela amando. Enamórate de la tarea que el Señor te dio. Si sientes que tu corazón ha decaído un poco en el tema, tú dile: Señor, dame fuego para amar la tarea que tú me diste. No te salgas de ahí. Quédate haciendo esa tarea. Y te prometo, escucha muy bien, que no sé, te prometo que no sé si Dios te dará otra, pero te prometo que tu vida será olor fragante si te mantienes con la alegría de hacer lo que estás haciendo. A lo mejor te van a poner a hacer otra tarea que te gusta, que aspiras o que no te gusta. Ve ahí, ama la tarea y la asignatura que se te dio. No nos vamos a distraer, vamos a regresar a valorar las prioridades y las tareas que Dios nos ha dado. Ponte en pie, por favor. Me pasé. Una oración. Una oración. Wow. Me gusta predicarme al espejo. Me encanta. Me gusta la gente que le veo constante. Le dije a mi hijo desde ayer: vas a conocer gente y vas a conocer una iglesia súper constante, que tienen identidad. Querer moverte a un lugar que Dios, o una tarea que Dios no te llamó, violenta la estructura de tu identidad como hijo de Dios y ministerialmente. Voltea con el que está a tu lado y dile: disfruta lo que haces. Lo haces muy bien. Disfrútalo. Dile: digo, mírame a los ojos, disfruta lo que estás haciendo. Y dile: yo voy a disfrutar lo que estoy haciendo también. Esa es mi tarea y ahí glorifico a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y alza tus manos. Señor, danos deleite en las tareas que hacemos y ayúdanos a no descuidar las prioridades que nos has asignado. En el nombre de Jesús, con tu espíritu hazlo, Señor. Amén.